Muy buenas tardes, queridas hermanas. Bienvenidas a este séptimo encuentro de estudio en torno a la obra de Ignacio González Faust, Otro mundo es posible desde Jesús. El tema que vamos a abordar, Ignacio González Faust lo abarca a partir de tres realidades: el progreso, la maldad y la bondad. El progreso de alguna manera tiene que ver con la historia y de alguna manera tiene que ver con la creación. Pero constatamos dentro de ese progreso, dentro de esa historia y dentro de la misma creación, la triste realidad, la cruda realidad del sufrimiento, del dolor, de la injusticia, en otras palabras, de la maldad. Porque en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos evolucionando, en que nos vamos tecnificando, la maldad también pareciera crecer proporcionalmente de la misma manera, o quizás con mucha más ventaja. Dice el poeta César Vallejo, peruano, en un poema que tiene, que el sufrimiento, el dolor en el mundo crece a 30 minutos por segundo. La exageración de la expresión o de las mismas palabras muestran la crudeza y la triste realidad que embarga al hombre de todos los tiempos. ¿A qué se debe esa maldad? ¿Y por qué esa maldad pareciera llevarnos a la delantera dentro de la misma existencia, de la misma vida, de la misma historia? ¿Cómo hacer para combatir esa maldad que nos rodea y que nos amenaza? Y ese es el tema que aborda desde la bondad o desde el espíritu. Ignacio González Faust de alguna manera nos está invitando para hacer una nueva teología de la historia y por ende una nueva teología de la creación, que de alguna manera se ayude y se base en las diferentes ciencias que el hombre ha venido descubriendo y de las que se ha valido, no solamente para crecer técnicamente y materialmente, sino también para que podamos crecer humanamente. Pienso yo que la discusión tenemos que abordarla precisamente desde la maldad, preguntarnos por el origen de esa maldad, en qué radica esa maldad. La tradición cristiana habla del pecado, pero quizás nos quedamos cortos a la hora de explicar o de entender el sentido del pecado, que es una de las críticas que hace precisamente Ignacio González. Y yo las remito textualmente o literalmente a la página 378, en donde me parece que hace un análisis bien interesante de esas páginas del Génesis, en donde nosotros hemos, de alguna manera, la tradición cristiana y la tradición tanto oriental como occidental, fundamentado toda la doctrina del pecado, el libro del Génesis, el quebrantamiento de la prohibición o de la norma que Dios le hace al primer hombre, a Adán. Dice Ignacio González Faust: una lectura superficial del Génesis ha hecho de ese precepto eximio una prohibición arbitraria que decanta nuestra visión del pecado hacia la idea de la transgresión. Ojo con esto. Para los cristianos católicos, una inmensa mayoría, para no decir casi todos, y sobre todo la jerarquía, el magisterio, el pecado es una transgresión, es una violación a una normatividad, a un mandato divino. ¿Será eso lo que el texto está diciendo? Aquí es en donde el análisis fino y acertado de Ignacio González Faust debe llamarnos la atención. El conocimiento del bien y del mal es precisamente lo que nos distingue al humano del animal. Para el que no hay bondad ni maldad moral. Fíjese bien.
para los animales no hay la noción de bueno ni malo, solamente para los seres humanos. Y eso ya nos debe dar una pista, precisamente a la hora de mirarnos a nosotros mismos, qué tan animales o qué tan humanos somos. El árbol del conocimiento del bien y del mal en el texto bíblico es sencillamente el árbol de lo humano. Interesantísimo. O sea, esto nos da otra visión, otra perspectiva, que es la que tenemos que trabajar hoy. Es desde esa perspectiva que tenemos que leer los textos. Repito, el árbol del conocimiento del bien y del mal es sencillamente el árbol de lo humano. ¿Por qué? Porque es a partir de esto que se quiere decir que la prohibición de Dios a Adán en el Génesis significa simplemente: puedes disponer y alimentarte de toda la creación menos de lo humano. Lo que afecta al ser humano no puede ser un objeto del que aprovecharse, devorándolo o deglutiéndolo. Yo creo que esa noción de pecado, que es eminentemente bíblica, es la que tenemos que recuperar hoy. Pecado, más que una ofensa a Dios o el quebrantamiento de una norma, es tragarme al otro, engullirme al otro, en otras palabras, anular al otro, desaparecer al otro, eliminar al otro. De eso la historia de nuestro país puede ser uno de los más tristes y nefastos testimonios en la historia de la humanidad. Y continúa Ignacio González Fabro diciendo: y hay que añadir otro detalle importante. Solo cuando Adán ha recibido ese estatuto, esa prohibición de no tragarse al otro, es que se le da una ayuda adecuada, que es a la vez igual a él, pero que está frente de él, no frente a él, frente de él. Y sólo entonces la criatura del día sexto, el animal, dejará de ser simplemente animal, barro humano o prospecto de humano. Pasa a ser varón o mujer. Dejará de ser barro para convertirse en persona. Dejará de ser barro humano o prospecto o proyecto de humano para convertirse en un humano de verdad. Pecado es simplemente entonces el daño a lo humano antes que a lo divino, que es el objeto máximo del amor de Dios y la meta de su creación. Daño a uno mismo, o al otro, o a la obra. Por eso yo pienso que detengámonos un poquitico en este tema de la maldad y desde esta perspectiva, para poder entonces replantear la idea que tenemos de progreso, la idea de historia, y para descubrir cómo, si es posible, salir de este círculo vicioso y de este círculo mortal de crimen, de autodestrucción y de destrucción no solamente a sí mismo, a los otros y por ende al entorno. Les propongo entonces que nos detengamos un poquitico en la solución a esa situación de la maldad. Los cristianos hablamos de los sacramentos, sabiendo que un sacramento es manifestar lo divino en lo humano. Y es lo que los cristianos pensamos de Jesús, que en su humanidad
en su humanidad, no en su animalidad, Jesús revela todo lo que se puede saber y conocer de Dios. Eso es un sacramento. Dentro de esos sacramentos tenemos un sacramento, todos son importantes, pero este es trascendental, este es importantísimo. Estoy hablando del sacramento de la conversión cristiana, mal llamado el sacramento de la penitencia, o el sacramento de la confesión, o el sacramento del perdón. ¿Por qué digo mal llamado? Bueno, es un poco exagerado, no se me quita, ¿no? A veces lo he exagerado, dejémoslo así. ¿Por qué digo que no son nombres apropiados? Porque se prestan a equívocos. El sacramento de la penitencia originalmente quiere decir cambio de rumbo. Pero la gente lo asocia con tribunal, lo asocia con castigo. El nombre de la confesión originalmente tiene que ver con la alabanza, con el gozo. El hombre que ha sido tocado y transformado confiesa la misericordia de Dios en su vida. ¿Ve? La gente entiende hoy no eso, sino entiende delación, autoinculpación. Y el otro nombre, el sacramento del perdón, ciertamente este sacramento perdona los pecados, pero ojo, hace más que eso, hace más que un borrón y cuenta nueva, hace más que dar una simple amnistía. Para esto yo siento que, para recuperar el nombre del sacramento tenemos que tener en claro qué fue lo que reveló Jesús, qué fue lo que mostró Jesús con respecto al Antiguo Testamento. El Dios revelado en Jesucristo, óigase bien, no puso atención en lo más mínimo a los pecados, sino en los pecadores. En otras palabras, el Dios de Jesús le importa un comino las transgresiones a las normatividades, a las leyes. Le interesa más bien por qué el hombre se transgrede a sí mismo, se hace daño a sí mismo. Le interesa más el pecador que el pecado. En el Antiguo Testamento se cobraban, es decir, se castigaban las transgresiones, como lo hacemos todavía hasta el día de hoy. Digamos que el pecado sería transgredir una ley, como la ley de tránsito, la ley civil, el código penal, qué sé yo, una norma social. ¿Por qué se cobraban esas transgresiones? Estas transgresiones no se podían dejar impunes, porque afectaban, según la mentalidad de los antiguos, el orden justo del mundo y del universo. No estaban de pronto tan lejos de la realidad, porque hoy estamos entendiendo que nuestros actos, para bien o para mal, repercuten necesariamente en nuestro entorno, en la naturaleza, por ejemplo. El asunto es que en el Nuevo Testamento, el Dios mostrado por Jesús le interesa todo lo contrario, cómo arreglar más que el justo orden del mundo y del universo, cómo enderezar al pecador y sobre todo cómo transformarlo, cómo hacerlo por dentro. Eso es lo que muestran las parábolas del hijo pródigo, Lucas 15, o el caso de la mujer pecadora, ¿ve? Allá en Lucas capítulo 8. En otras palabras, ¿qué hemos venido haciendo nosotros, sobre todo con la divinidad? Como seres vengativos, proyectamos nuestras venganzas en Dios e interpretamos a Dios de acuerdo a nuestras tendencias y pasiones. Óigase bien, de acuerdo a lo que tenemos por dentro. Jesús se aparta de esta visión y nos muestra a un Dios que se olvida de los pecados de los hombres. Eso, para ciertos oídos piadosos, y no es que sea malo,
puede sonar un poco violento, un poco fuerte, un poco insultante, ¿no? Pero déjenme que yo avance un poquitico más para aclarar esta idea. Estos sacramentos que yo digo le hacen un flaco favor a estos nombres de los que hemos hablado: penitencia, perdón de los pecados, confesión, que a mi modo de ver le hacen un flaco favor a este sacramento, están puestos en el catecismo de la Iglesia. Ustedes, si buscan allá en el numeral 1423, se dice que se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado del pecado. Eso dice mucho y no dice nada. Digamos que eso hay que explicarlo de otra manera, que es lo que voy a hacer. Habla del sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión. ¿Ve? Ahí aparece la palabra conversión. Yo hubiese dejado más: este sacramento inicia un proceso de conversión. Eso es distinto. En el numeral 1424 se habla de el sacramento de la confesión. Y mire que aquí lo habla en el sentido que realmente es, pero que no se lo he explicado a la gente. La declaración o manifestación, la confesión, es un elemento esencial de este sacramento. Es decir, es un reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios, solo que el catecismo dice que hay que decir los pecados. Yo a este numeral 1424 lo confrontaría con la parábola del hijo pródigo. ¿En qué momento el papá le pregunta al hijo qué hizo con la plata, con quién la gastó y cómo se la gastó? Al papá no le interesan los hechos. Al papá lo que le interesa es el hecho de que el hijo haya regresado a la casa. Y a mi modo de ver, que el hijo haya aprendido la lección de la vida. ¿Cuál? Trabajar. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por eso el papá le hace el gran banquete, la gran fiesta, porque este hijo va a empezar a valerse por sí mismo en la vida. No va a ser un atenido, un mantenido, un flojo. Ojo, ojo. Pablo va a decir más adelante: el que no trabaje, que no coma. En nuestras comunidades, confesar nuestros pecados de alguna manera es entrar en un proceso laboral, en un proceso de promoción humana. Todo trabajo promueve, nos hace humanos, nos dignifica. Bueno, en fin. Se denomina el sacramento del perdón, porque la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Bueno, eso lo dice el ritual, pero eso es muy poquito para lo que realmente este sacramento opera en la persona. ¿Y quién es que realmente opera la absolución? Ya vamos a verlo. Y se le denomina sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El tema de la reconciliación es un tema muy cercano a Pablo. Pablo es el que utiliza esa terminología. Esa terminología está mucho más cerca del tema de la conversión. Ya lo voy a explicar. Entremos entonces, ¿qué es la conversión cristiana? ¿Y por qué hablamos del sacramento de la conversión cristiana? Que este sacramento perdone los pecados es lo de menos. Óigase bien, es lo de menos. Eso se presupone, eso se da por hecho. Pero este sacramento va más allá de eso. Este sacramento dice que transforma, óigase bien, transforma a la persona desde adentro, no desde afuera. Todo sacramento cristiano es un signo de Cristo Salvador, y Cristo salva transformando a la persona. Bueno, ya lo explico. No hay sacramento si no hay un acontecer de Cristo, del resucitado, en la persona. Porque a uno el que lo cambia es el resucitado. A uno no lo cambia un retiro.
A uno no lo cambia una oración piadosa, a uno no lo cambia simplemente el silencio por el silencio o las observancias regulares, no, a uno lo cambia el resucitado. ¿Por qué? Porque el resucitado, cuando acontece en una persona, lo que hace es asemejarlo a él. Yo le llamo a eso el trasplante del espíritu. Que se me había ido el santo al cielo, como dicen por ahí. Ojo, se lo digo yo que soy un trasplantado. Cuando a uno le hacen un trasplante, lo que de alguna manera le entregan a uno es la vida de otro. Yo tengo la vida de mi hermano, o parte de la vida de mi hermano. Y bueno, ya por la genética todos traemos algo unos de otros, consanguíneamente. Pero ahora, al tener un riñón de mi hermano, yo tengo parte de su vida. Lo que hace el resucitado es darme su vida a mí. Y al darme su vida, me vuelve un resucitado y un crucificado. Es decir, un servidor incondicional. Me pone a actuar como él actuaba antes de la cruz. Y ahora vivo definitivamente con mucha más valentía y con mucha más osadía. Un sacramento, por lo tanto, es aquello que nos hace semejantes a Cristo Salvador. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿y cómo nos volvemos Cristo Salvadores? Aquí es en donde viene la conversión cristiana. ¿Qué es la conversión cristiana? La conversión cristiana no es otra cosa que la transformación de un hombre pecador o de un hombre que se traga, a la manera del relato bíblico, al otro, en un ser limpio como Jesús, en un ser que no pasa por encima del otro, sino que todo lo contrario, se vuelve incondicional al otro, en un servidor. Para entender esta afirmación de la transformación de un hombre pecador en un ser limpio, como Jesús, tenemos que ver qué es lo que entendía Jesús por pecado y Pablo, ¿no? Mientras Jesús va a hablar de contaminación interna del hombre, Pablo va a hablar de manera mucho más clara y en un lenguaje, ¿no?, mucho más directo, del pecado como un poder. Veámoslo. El problema del hombre, según Jesús. Marcos capítulo 7, versículo 15 al 23. Mucha atención con ese relato. Es de una importancia capital para entender esto que estamos discutiendo en torno al progreso y en torno a la bondad. Dijo Jesús: no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, lo que lo pudre, lo que lo daña, lo que lo hace malo. Si alguno tiene oídos para oír, que escuche. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y esto se hizo para oír. Pero a esto yo tengo que sumarle la interpretación de lo que escucho, darle la significación. Eso es escuchar. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Es decir, los discípulos hicieron lo de la oreja mocha. Hicieron que escucharon, que oyeron, pero no escucharon, ¿no? Y él les dijo: ¿también están ustedes así sin entendimiento, sordos? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Óyase bien con las palabras de Jesús. No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. ¿Por qué no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Todo lo que comemos viene al vientre, y así como entra, así sale. Va al inodoro.
al sanitario, al retrete. Este pasaje me gusta mucho porque Jesús no se anda con rodeos. Jesús llama a las cosas por su nombre. Y de esta manera, dice el narrador, hacía limpios todos los alimentos. O sea, la fiebre no está en las sábanas. El problema no está afuera, el problema está dentro. El problema no es el otro, el problema soy yo. Sigamos a Jesús. Y decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, lo que lo pudre. ¿Qué es lo que sale de dentro del corazón del hombre? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué salen de dentro? ¿Por qué todo eso está dentro de nosotros? ¿Quién puso eso ahí dentro de nosotros? Para Jesús el pecado no viene por infringir una norma, una ley o alguna otra cosa externa. Nada de eso. El pecado viene de dentro del hombre. Eso es lo que lo impulsa a cometer los pecados concretos. Entonces, todos vamos y nos confesamos de lo que sale, de los actos pecaminosos. Y los curas son felices escuchando actos pecaminosos. Algunos son hasta morbosos, les encanta. Hay gente feliz en ese plan. Pero no atacan la raíz del mal, que es lo que realmente a Jesús le interesa. Pablo nos va a explicar por qué dentro de nosotros tenemos una máquina de hacer pecado, que es lo que dice Jesús. Veámoslo. El poder del pecado. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo del 14 al 20. Texto capital, texto fundamental, texto importantísimo para la vida de todo cristiano y para hacer una catequesis seria, una catequesis responsable, si queremos transformar el mundo. Pero claro, primero transformándonos nosotros o dejándonos transformar nosotros. Dice Pablo: sabemos en efecto que la ley es espiritual, es noble, sublime, o sea, es una cosa buena. Pero yo soy meramente carne, es decir, soy barro, soy materia, o sea, estoy hecho de las mismas cosas que está hecho el mundo. Y estoy, óigase bien, vendido como esclavo al poder del pecado. Ojo con esa frase. Estoy vendido, fui comprado por un poder que se llama pecado. Esa es una terminología propia de la Biblia y propia de los judíos y por ende propia de Pablo. Nosotros tenemos que traducir eso. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo dice que dentro de nosotros hay una tendencia poderosa, una tendencia que hace parte de mi condición, de mi naturaleza, algo que me hace portarme así. Sigamos a Pablo. ¿En qué consiste esa tendencia? O ese poder. Pablo dice: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Ojo con eso, porque esa es la historia de todo hombre y de toda mujer, de ayer, de hoy y de mañana. Mi proceder no lo entiendo, dice Pablo. Pablo está hablando en primera persona, de su propia vida, experiencia. ¿Por qué no lo comprende? Porque no hago lo que quiero. El hombre sabe lo que tiene que hacer y sin embargo no le da la gana de hacerlo, sino que terminamos haciendo lo que aborrecemos, lo que sabemos que está mal. Ahora, dice Pablo, si hago lo que no quiero o lo que no debo, estoy de acuerdo en que la ley es buena, es decir, es necesaria.
Se necesita un policía, un abogado, una fiscalía, una Corte Suprema de Justicia, unas reglas, un superior. Esas cosas son necesarias porque terminamos haciendo lo que aborrecemos. Entonces, para poner un orden, para que medianamente nos podamos entender, hemos inventado la ley. Por lo tanto, la ley no es buena. La ley es al contrario, nos desenmascara. A más leyes, en el fondo, ¿qué es lo que se está diciendo? Que nosotros somos simplemente unos tercos y seres en contradicción consigo mismos, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no queremos hacerlo y terminamos haciéndolo de manera obligada, por la ley. Pero en ese caso, cuando yo hago las cosas porque me lo dice la ley, ya no soy yo quien hace las cosas, sino el pecado que me habita en mí, la tendencia. O sea, a los hombres nos puede más ese poder. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que me habita en mí. Digamos que hasta para eso, mediocres hasta para pecar. Ni siquiera somos dueños de sí mismos cuando hacemos el pecado. Estamos siendo hasta manipulados en ese momento. Para Pablo, por lo tanto, el pecado es una tendencia profunda en el hombre. A eso le llama el poder. ¿Y esa tendencia qué es lo que hace? Recoger y retener todo lo que encuentra a su alrededor, personas, cosas y a sí mismo. Nosotros nos hacemos daño a sí mismos por esa misma tendencia. ¿Cómo combatir esa tendencia, ese poder? ¿Cómo cambiar a alguien cuya tendencia natural es un ser buscador de intereses y cambiarlo, esa persona aferrado a personas, cosas y a sí mismo, volverlo todo lo contrario? En este caso, volverlo un Jesús, un ser limpio, un ser desprendido, despegado. ¿Cómo hacer que una persona se acerque más a la realidad de Jesús? Bueno, pues para eso entonces tenemos que hablar de la acción de Dios, tenemos que hablar de la bondad de Dios. Nadie es capaz por sí mismo de convertirse, si no fuera porque en el hombre pecador habita también la divinidad. Si bien es cierto, esa tendencia que nos habita hace parte de nuestra vida porque es la materia con la que estamos hechos. Toda materia gira sobre sí mismo. Eso está bien en la madera. Usted no puede pretender que la madera sea algo más que la madera. Eso está bien para los animales. Eso está bien para las vacas. Pero resulta que usted puede ser más que una mesa, un centro de mesa. Aunque hay algunos que les encanta y algunas les encanta ser centro de mesa. ¿Ve? Se creen adornos, pero en el fondo son de esos adornos que estorban, ¿no? Son de esos regalos que encartan en la vida. Que la vaca gira sobre sí misma, eso no es un problema, porque nació para eso, para ser vaca. Pero que usted gire sobre sí mismo, ¿no? Cuando usted está llamado a trascenderse, porque esa tendencia también lo habita usted, eso es lo grave. A eso es a lo que llamamos pecado. El Espíritu de Dios mismo nos habita.
Él es el que nos transforma y acaba en nosotros el pecado. Es decir, ya vemos de aquí en adelante la tendencia arraigada en nosotros a acaparar, a poseer, a adueñarnos de personas, de cosas y de nosotros mismos. Es Dios mismo el que desata en nosotros un proceso de transformación hasta hacernos otro Cristo. Es decir, un hombre capaz de ir hasta las últimas consecuencias por darse a los demás. Es lo que llamamos un Cristo crucificado. En otras palabras, servidores incondicionales de los demás. Solo Dios es el único agente de esta transformación humana. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Abrirnos continuamente a esta acción creadora. Ojo con eso. Es la manera como Dios nos está creando o nos está salvando, porque acción creadora o salvadora es exactamente lo mismo. La acción salvadora es lo mismo que la acción creadora, pues lo que Dios está haciendo en el hombre es ir sacando del barro, de nuestra tendencia natural, un hijo de Dios, otro Jesús, es decir, un ser humano. Cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, lo que usted tiene que entender y traducir es un ser humano. Dios, el Dios de Jesús es el más humano de los humanos. Por eso, cuando nos dejamos hacer por Dios, transformar por Dios, Él nos vuelve como Él, nos vuelve humanos. Es lo que llamamos el misterio de la encarnación. Es por esto que el contenido de la conversión cristiana o de la transformación cristiana es la transformación del hombre en un ser humano, en otro Jesús. ¿Cómo nos abrimos a esa acción creadora, a esa acción salvadora? Orando, dice Pablo, orar sin cesar. Lo que el hombre tiene que hacer constantemente es orar, pero ojo, orar no es rezar, y entiendo por rezar repetir jaculatorias como gente chiflada, como gente loca, o como, no sé. No, orar no es simplemente repetir las oraciones devocionales, no. Orar es volverse poroso a la acción de Dios. Y uno se vuelve poroso cuando uno vuelve sobre sí mismo, cuando uno reflexiona. Nosotros somos los únicos seres que podemos pensarnos a sí mismos. Para eso es el silencio. Este ejercicio de volver sobre sí mismo, uno debe hacerlo cotidianamente para preguntarse qué es lo que yo hago en un día desde la mañana hasta la noche. ¿Qué motivaciones son las que tengo para hacer lo que hago? En este volver sobre mí es que descubro los bloqueos, las oposiciones que hay en mí a la acción salvadora, creadora de Dios en mí. Es decir, voy descubriendo qué tan fuerte es esa tendencia a adueñarme de personas, a adueñarme de cosas y a adueñarme de mí mismo. ¿Qué es bloquear la acción de Dios? En todas las cosas que las personas hacemos, tenemos motivaciones no muy nobles, es decir, no muy limpias, no muy transparentes. En otras palabras, hacemos cosas buscándonos a nosotros mismos y colocándonos siempre como centros de mesa, como personas imprescindibles. Cuando uno se da cuenta de eso y toma conciencia, eso es la oración, tomar conciencia, y tomar conciencia de esa tendencia poderosa que hay en mí.
eso empieza a acabarse solo. O sea, para anular la tendencia en mí, yo tengo que empezar a tomar conciencia. Eso lo acaba una cosa que se llama el subconsciente. Y el subconsciente aquí no es otra cosa que la acción del Espíritu Santo, del resucitado, que trabaja conscientemente las 24 horas del día en mí o en cada uno de nosotros. Digamos que la oración es para eso, para uno ir descubriendo cómo Dios nos va haciendo y cómo yo le voy facilitando o no el trabajo a Dios. Una vez que uno se hace consciente de sus defectos, el Espíritu los borra, los anula, los limpia. Eso sí, si nos declaramos que estamos mal, si somos conscientes. Por eso la conversión cristiana pide tiempo. La conversión cristiana exige toda la vida, no X momentos, ¿no? En conclusión, ¿qué es la oración? Y esto me parece a mí que nos puede ayudar a esclarecer muchísimas cosas, sobre todo para nuestro crecimiento, no solamente espiritual, sino humano. Orar es volverse consciente uno de sus propios bloqueos a la acción de Dios. Eso es orar. Volverse consciente uno de sus propios bloqueos a la acción de Dios, que es creadora, que es salvadora, en uno. Hablemos un poquitico entonces de la liturgia. ¿Qué significado tiene entonces el yo acercarme, en este caso a un confesor? Óigase bien, uno se acerca al confesor para pedir la absolución, pero téngase en cuenta y no se olvide esto, que quien absuelve a una persona es la comunidad, no una persona individualmente. Ahora, ¿por qué la comunidad? Porque la comunidad es el cuerpo del resucitado. Es el lugar por excelencia en donde Él se hace presente, la comunidad. ¿Qué quiere decir absolver? Quiere decir que lo aceptan a uno, lo reintroducen en la comunidad, no como un acto jurídico, sino como un acto vital. Pues la comunidad es lo único, es el único espacio donde se hace un ser humano. Al margen de la comunidad no se crean seres humanos. Ahora, ¿y qué es la comunidad? La comunidad es el fruto del resucitado. Quien hace la comunidad es el resucitado, porque es el acontecer del resucitado que al poseerme me empuja a salir incondicionalmente por el otro. Eso es comunidad. Los grupitos, los guetos, las roscas, las barras o las empresas, eso no son comunidades, porque la mayoría de las veces es lo que menos sucede ahí es que la gente salga de ellos hacia otros. La confesión en este sacramento solo tiene una finalidad. Óigase bien, la confesión en este sacramento solo tiene una finalidad. Mire lo que es confesar. Es la celebración gozosa de una conversión que ya ha comenzado por la toma de conciencia. Cuando usted va a confesarse, lo que usted va a decir es, oiga, vengo aquí porque tomé conciencia de mis bloqueos a la acción de Dios y vengo a celebrar eso, vengo a dar gracias, vengo a bendecir al Señor por lo que está haciendo en mi vida. Eso es la confesión. La confesión es un encuentro con un confesor que representa a la comunidad, con quien se conversa el proceso de la conversión, no los hechos, no, el proceso de la toma de conciencia,
La confesión es declarar, uno, ante la iglesia, ante la comunidad, las maravillas que Dios está haciendo en uno. Es un gozo grande poder decirle a alguien lo que Dios está haciendo en uno. Eso es la confesión. Por eso el perdón de los pecados no es un hecho jurídico, es más bien una experiencia vital de sentirse perdonado por el poder transformador de Dios en la comunidad. ¿Cuándo se empieza uno a sentir perdonado? Uno se siente perdonado en el momento en que uno dice, yo tengo que cambiar. Cuando uno es capaz de decir, me equivoqué. Ahí Dios empieza a perdonarte. Es decir, Dios empieza a transformarte. Dios empieza a salvarte. Por lo tanto, el perdón de los pecados sucede antes de la conversión. Siempre que un pecador toma conciencia de que se equivocó, podemos decir que es una iluminación de Dios en su interior que le está diciendo, ya te perdoné. El perdón de los pecados se da antes de la conversión, pues es la puerta, el perdón de los pecados es la puerta por donde se entra a la transformación, a la conversión. En la medida en que penetro en mi propia vida, voy descubriendo los elementos que deslucen, desdibujan mi existencia. Esto es orar en serio, esa es la oración de verdad. Luego es que viene la conversión. ¿Qué es la conversión? Pues es la manera concreta de ir cambiando, de cambiar de rumbo, penitencia. La penitencia no son hacer cosas, ¿cómo se llama?, estrafalarias o que superan nuestras fuerzas para que Dios se compadezca de nosotros, cumplir penas, no. La penitencia es cambiar de rumbo. Uno tiene experiencia de que Dios lo ha perdonado cuando tiene experiencia de que lo ha transformado. Hombre, eso se nota. La experiencia de la transformación es una experiencia de perdón. Fíjese bien, la experiencia de la transformación o de la acción creadora o de la acción salvadora de Dios en uno es una experiencia de perdón. Eso es exactamente lo que los discípulos experimentaron después de la cruz, que Jesús los perdonó. Y a partir de esa experiencia de perdón, empezó en ellos la transformación que los identificó cada vez más con Cristo, al punto de volverlos unos crucificados. ¿Qué hizo la iglesia con eso? Institucionalizó lo que aconteció en la primitiva iglesia. ¿Qué fue lo que institucionalizó? El proceso de conversión. Ese es el sacramento. Iniciar el proceso de conversión. La liturgia entonces de este sacramento, como ya lo dije, no es sino una normatizar lo que aconteció en la primitiva iglesia con los primeros discípulos que se ponen en proceso de conversión. ¿Qué hace la celebración litúrgica? Que algunos estarán pensando, entonces ya no hay que confesarse. No, hombre, espera. La celebración litúrgica de este sacramento acelera continuamente procesos de conversión. Es una motivación continua para abrirnos cada vez más a la acción creadora, a la acción salvadora de Dios. No vivir este sacramento es entrar en un proceso de deterioro y hacer que el progreso y que la historia, en vez de caminar para adelante, caminen para atrás, es decir, hacia la animalidad. Quienes viven estos procesos de conversión a partir de las liturgias de la confesión
viven procesos o caminan procesos de santidad con gran intensidad. Y óigase bien, los más beneficiados de los que inician esos procesos de conversión son ¿quiénes? Los otros. Porque este sacramento lo que provoca son seres honestos, limpios, capaces de transformar la sociedad mediante gestos. Este sacramento no es una consulta psicológica ni psiquiátrica. Es más bien un recurso a la higiene espiritual para vivir sanos, equilibrados. Uno cree que está viviendo muy bien hasta que se confronta con una persona espiritual. Y ahí uno descubre lo que no ha podido descubrir por sí mismo. La realidad de su propia interioridad, la salud de su espíritu. Solo así es que cambiamos la realidad, cambiamos la historia, cambiamos el mundo. La liturgia es para eso, para acelerar procesos de transformación social, política, económica, afectiva. Por eso lo que hacemos en la iglesia no es jugar, eso hay que tomarlo con seriedad, o quizás es lo que hemos venido haciendo, hablando más de transgresiones a normas y a cosas que a transgresiones a nosotros mismos. Muchísimas gracias, ahí perdone que esto haya estado como tan partido en un primer momento de casi 38 minutos y este último de 12 minutos. El control de lectura pues les ayudará de alguna manera a hacer una buena síntesis de este capítulo o de este numeral 13. Un abrazo a todas. He leído todos los controles de lectura. Yo espero en este mesecito que me desocupo ya un poco de los diferentes cursos que estoy dando aquí para hacer las respectivas correcciones, que son mínimas, porque la mayoría todas han acertado y voy viendo que realmente las comunidades se han tomado muy a pecho, muy en serio este trabajo. Una vez más, mi cariño, mi agradecimiento incondicional, perenne y constante a todas ustedes. No escribiré, no apareceré mucho, pero es para no volverme intenso y para no cansarlas. Las quiero mucho, a todas, inmensamente. Dios las bendiga.